Pues iniciamos. Va a tener lugar la segunda mesa de este merecido homenaje al doctor Lira. Para mí es un honor participar en este evento tan importante y bueno, ser la moderadora de la mesa 2, que es colegas y alumnos del Colegio de Michoacán, una etapa muy importante en la vida personal y académica del doctor Lira, que fue profesor del Colegio de Michoacán desde 1982 hasta 1993 y presidente de la misma institución. Esta mesa, como verán, es pequeña, no como la que nos antecedió, es nada más, está integrada por el doctor Martín Sánchez, el doctor Carrillo Cázares y el doctor Carlos Cerrejón Peredo. Desafortunadamente, el doctor Rafael Diego Fernández Otelo se disculpa, ya tenía un compromiso y no pudo asistir, cosa que lamenta mucho, pero pues manda felicitaciones al doctor y el éxito en este homenaje. Bueno, vamos a dar inicio con el texto del doctor Martín Sánchez Rodríguez. Él actualmente es presidente del Colegio de Michoacán, profesor investigador de la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación abarcan usos sociales del agua en México, agua y urbanismo, cartografía histórica, sistemas de información geográfica para la investigación histórica e historia contemporánea de México y América Latina. Entre sus últimas investigaciones se encuentran Jurisdicción y Propiedad en Michoacán, propuesta para la definición de los límites intermunicipales en el Estado de Michoacán, cuyo objetivo es elaborar un instrumento de información para la aplicación de una política pública. Algunas de sus publicaciones más recientes son El mejor de los títulos, Riego, Organización Social y Administración de Recursos Hidráulicos en el Bajío Mexicano, publicada por el Colegio de Michoacán, Cartografía Hidráulica de Michoacán, publicada también por el Colegio de Michoacán, y Entre Campos de Esmeraldas, la agricultura de riego en Michoacán, en colaboración con el Gobierno del Estado de Michoacán, publicada en 2002. Le damos la palabra al doctor Martín Sánchez con su texto No se ve, pero se siente, el proceso de estatización en la organización social para el riego en México. Bueno, muchas gracias a los organizadores. En realidad es una fortuna estar aquí, participar en esta, yo creo, biografía colectiva, ¿no?, cuyo eje es nuestro querido y estimado profesor y amigo, el doctor Andrés Lira. Doblemente también porque en términos institucionales el agradecimiento se extiende por ser o haber sido el doctor Lira, uno de los pilares en la historia del Colegio de Michoacán, del cual orgullosamente lo tuvimos como profesor y presidente. El título de mi participación quiere dar cuenta de dos asuntos. El primero tiene que ver con la influencia académica y profesional ejercida por nuestro homenajeado en mi desempeño como historiador. El segundo asunto está relacionado con la Organización Social para el Riego, institución pocas veces estudiada por los historiadores. Ambas se dejan ver poco, pero siempre dejan sentir su presencia. Participar en este homenaje al doctor Lira me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre mi propia carrera profesional, como lo han hecho varios también en esta sesión, porque de una u otra forma el doctor Lira, junto con otros queridos y extrañados profesores del Colegio de Michoacán, han participado e influido en ambas. Por eso, antes de entrar de lleno al tema que preparé, permítanme distraerlos un poco con algunas remembranzas de mi relación con el doctor Lira. Ingresé al Colegio de Michoacán como auxiliar de investigación de manera fortuita en el año de 1984, cuando recién había egresado de la licenciatura. Como se ha dicho siempre, el ambiente del colegio en ese tiempo era el de una gran familia y como tal no hubo muchas complicaciones para que un novato como yo participara de estas relaciones cuasi familiares. Si bien como auxiliar siempre estuve adscrito al Centro de Estudios Antropológicos, las reuniones en casa de Pepe Lameiras y Brixie Boehm me permitieron ir incorporándome a la etnofauna colmichiana,
sin distinción de su categoría. Por lo tanto, primero cultivé una relación de amistad con los investigadores del Centro de Estudios Antropológicos y después del Centro de Estudios Históricos, que a la vuelta de 3 años se volvieron mis profesores: Carlos Errejón, Gladys Lizama, Heriberto Moreno, Óscar Marcín, Cecilia Noriega, Nelly Sigó, Jaime del Arenal, Rafael Diego, Tomás Calvo y, por supuesto, Andrés Lira. Después de una breve experiencia como profesor de preparatoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a donde había ido en 1987 para tratar de trabajar como investigador, regresé al colegio con el firme propósito de terminar mi tesis de licenciatura, todavía no me titulaba, e ingresar a la maestría del Colmich. Sin embargo, previamente tenía que resolver un pequeño problema logístico: contar con los recursos económicos suficientes para subsistir 6 meses sin beca, porque hasta antes de ingresar a la maestría nunca me preocupé por mis calificaciones. Si tenía promedio alto o bajo me daba igual. Lo único que tenía claro en la licenciatura era pasar de año y titularme en todo caso. Craso error, pero sin arrepentimientos. Por ser un centro de excelencia, ingresar a becado al Colegio de Michoacán significaba tener un promedio de 8, y a mí me faltaban 2 décimas para alcanzarlo, es decir, no iba a tener beca. Mi estrategia fue clara: debía demostrar a mis futuros profesores que podía dar el ancho en el posgrado para que a la vuelta de 6 meses y con buen promedio pudiera solicitar la beca de CONACYT. Cabe aclarar que en ese año Andrés ya era presidente del Colmich. Después de pasar la rigurosa entrevista personal, que no se me perdonó, por supuesto, con una comisión de profesores de historia, mi única ventaja respecto al resto de los prospectos a estudiante era haber realizado mi trabajo profesional y no la amistad que ya tenía con los colmichianos. 7 fuimos los candidatos aceptados para la generación 1989-1991 del Centro de Estudios Históricos. Para mi buena fortuna y desgracia de otro, la renuncia temprana de un compañero abrió la perspectiva de que se me considerara como candidato para una beca que las autoridades del colegio estaban gestionando con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La condición para otorgar la beca: que el alumno seleccionado dedicara algunos de los seminarios a desarrollar temas relacionados con el agua. Gran dilema para alguien que había decidido estudiar el proceso de centralización del Estado mexicano postrevolucionario a partir de la formación de los grupos de poder en Michoacán. Como estudiante de Colmich, además de llevar 2 cursos con Andrés, Ideas e Instituciones Políticas de México, que ya hablará Cristina aquí, siglo XIX, e Historiografía Moderna y Contemporánea, también le pedí ser mi director de tesis. En sus cursos me introduje a la lectura de Max Weber y su análisis de las relaciones de poder y dominación que apliqué en mi tesis de maestría. Trascendental para mi carrera posterior fue la lectura de Alexis de Tocqueville y sus reflexiones sobre la Revolución Francesa. Ahora que delibero a la distancia de los años, recuerdo claramente mis preocupaciones por justificar la beca del IMTA y la necesidad de dirigir algunos seminarios al tema del agua. También me doy cuenta que el trabajo redactado para el curso de Ideas e Instituciones Políticas fue precisamente mi primer texto publicado, y fueron justamente las reflexiones hechas en este tiempo las que me llevaron a ir planteando lo que sería mi tema de tesis de doctorado ya en el Colegio de México, y al que le he dedicado 20 años de mi vida profesional. Debo advertir que en este proceso de formación, además del apoyo de Andrés, tuve la fortuna de contar con los consejos de una acuanauta de larga trayectoria, Brixie Boehm, quien en su juventud había sido alumna del introductor de la perspectiva hidráulica para el análisis del Estado durante el México prehispánico, el doctor Ángel Palermo. Sin embargo, a pesar de que yo había trabajado como auxiliar de Brixie en su proyecto de historia ecológica de la Ciénega de Chapala, no había demostrado mayor interés en temas hidráulicos, hasta que me vi en la necesidad de cumplir con las condiciones de la beca. Y en esos momentos de inspiración divina y pláticas con Andrés como profesor, le propuse trabajar para el curso de Ideas e Instituciones el problema de la centralización del Estado mexicano postrevolucionario a partir del control y la administración de los recursos hidráulicos. Titulado La herencia del pasado, la centralización de los recursos acuíferos durante el Porfiriato, en este texto y en la posterior tesis de doctorado, aplico al caso mexicano una de las ideas centrales de Tocqueville sobre la Revolución Francesa, a saber, que la revolución había concluido de manera abrupta los procesos que ya se venían gestando desde el antiguo régimen.
No quiero alargar más esta parte y solo diré que Andrés también me dirigió la tesis de maestría que lleva por título Grupos de Poder y Centralización Política en México, el caso Michoacán. Y que continué con mi doctorado en el Colegio de México con el mismo tema de carácter político, pero ahora con un enfoque hidráulico y dirigido por Romana Falcón. En la tesis de doctorado, y en ello entro de lleno a la parte académica de este texto, me dediqué a tratar de dar seguimiento al proceso de federalización, y lo entrecomillo, léase centralización, de los recursos hidráulicos en México, tomando como región de estudio el Bajío mexicano. En ese momento tuve la suerte de que Luis Aboite se incorporara como profesor al Colmex y que estuviera trabajando un tema muy parecido, pero desde una perspectiva general. En paralelo fuimos desarrollando el tema, pero con dos perspectivas distintas. Mientras que para Luis el proceso de federalización revelaba la debilidad del gobierno central mexicano, para mí era un reflejo de las fortalezas de las políticas federales que habían logrado someter, no sin resistencia, en diferentes momentos y no totalmente, a las asociaciones de riego públicas y privadas preexistentes. Para demostrarlo, estudié el sistema de riego, los sistemas de riego que se fueron construyendo a partir del aprovechamiento de las aguas del río de la Laja por los hacendados y rancheros desde el siglo XVI en la zona del Valle de Celaya. En la tesis mostré cómo el uso del entarquinamiento en cajas de agua o el aprovechamiento de las aguas torrenciales mediante su retención temporal se había complementado con la inversión de capital procedente de la minería y el comercio y con el crecimiento demográfico para convertir al Bajío mexicano en el granero de la Nueva España, un granero que se fue generando a finales del siglo XVII, que creció durante el siglo XVIII y XIX, que se sustentó en diferentes tipos de agua y que se vio reflejado en la construcción de una extensa red de sistemas de riego compuestos de bocatomas, canales, presas, bordos y cajas de agua. En este punto, cabe señalar que el hecho de que Andrés tiene profundas raíces familiares, experiencias personales y conocimiento de la región, me permitió continuar con la interlocución académica, ya siendo el que escribe estudiante del doctorado en el Colegio de México. También señalé que el proceso de serialización o colonización interna, como lo calificaron Brading y Morán, significó un cambio del paisaje agrario y que al contrario de Eric Van Jong, que plantea que la agricultura novohispana, a diferencia de la europea, no se había caracterizado por incorporar cambios tecnológicos, el entarquinamiento como forma de manejo del agua sí representó una innovación tecnológica, pues significaba una forma distinta de manejo de los recursos tierra, agua y fuerza de trabajo, además de conocimientos agronómicos, físicos, hidráulicos e ingenieriles para poder construir todos los sistemas. En el Valle de Celaya observé, como ocurría en el resto del Bajío y de la Nueva España, que los sistemas hidráulicos eran pequeños y estaban manejados por organizaciones de regantes también pequeñas. También observé que estas organizaciones se encargaban de las tareas siempre presentes en los sistemas de riego: construcción, mantenimiento, distribución del agua, rendición de cuentas, no menos importante, que se encargaban de resolver o mediar en el conflicto social que significaba el manejo del agua para el riego, es decir, que estaba enfrente de una institución que no se estaba estudiando, que no se veía, pero que sí se hacía sentir. Sin embargo, muchas de estas asociaciones o comunidades de regantes tenían un reconocimiento de facto, pero no de jure. Solían aparecer en los momentos de conflicto intenso por el agua para después sumergirse en la cotidianidad de la gestión. En otras palabras, no necesariamente tienen una constitución formal mediada por el reconocimiento de la autoridad política o gobierno municipal, gobierno regional o central, pero sí se hacían sentir cuando sus intereses eran afectados o cuando la cohesión interna no era suficientemente fuerte como para controlar el conflicto y había que recurrir a una instancia de mediación, regularmente la Real Audiencia durante la colonia o el Poder Judicial durante el México independiente. ¿Cómo identificar a estas instituciones, organizaciones sociales que no se veían pero sí se sentían? ¿Qué documentos nos sirven para reconstruir su historia o por lo menos su presencia en los diferentes ámbitos geográficos del periodo colonial y nacional? Este trabajo que titulé No se ve pero se siente
quiere dar cuenta, pues, del proceso histórico ocurrido a lo largo y ancho de México y tiene que ver con la existencia de una organización social institucionalizada para riego que se desarrolló con un alto grado de autonomía de las autoridades centrales coloniales o nacionales hasta que en 1888 se comenzaron a dar las primeras intervenciones concretas para su estatización, es decir, para su sometimiento, en muchos de los casos, al control del gobierno central. He trabajado este tema por algunos años y recién ahora, y con eso reconozco que siempre estamos aprendiendo o siempre estoy aprendiendo de las enseñanzas de Andrés, que pensaba en el título y contenido de esta participación, me doy cuenta de la posible existencia de 3 procesos ocurridos al mismo tiempo en materia hidráulica. Y esto lo pensé recién, insisto, hace unos días. Se trata de la nacionalización, la federalización y la estatización. Se trata de 3 conceptos y 3 procesos íntimamente relacionados que pueden llegar a confundirse. Por nacionalización entendemos, y me estoy refiriendo al caso del agua, el proceso de recuperación del dominio eminente de los recursos naturales como bienes de la nación mexicana. La federalización, por su parte, refiere al proceso de intervención del gobierno federal mexicano como representante de la nación en la gestión de los recursos y que ha sido también considerada como un proceso de centralización. Por estatización entendemos la pérdida de autonomía de la organización social y su integración al aparato del Estado ya a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Lo interesante de este proceso es que en términos formales, la federalización y la estatización se empezaron a aplicar antes de que se decretara constitucionalmente que el agua pertenecía a la nación. Es decir, que el gobierno federal mexicano comenzó a intervenir en la administración de los recursos hídricos y en las organizaciones sociales para el manejo del agua antes de que se sancionara formalmente la nacionalización de los recursos, o, en el mejor de los casos, se trató de un proceso que se desarrolló paralelamente, pero atendiendo casos específicos, por lo menos hasta el año de 1917, cuando se elevó a rango constitucional la parte de la Ley General de Vías de Comunicación de 1888, que declaraba como nacionales todas las aguas de los ríos flotables o navegables, los mares, esteros y lagos, entre otros. Refiero un poco a esta institución, e insisto, muy pocas veces se veía en los documentos, pero sí se hacía sentir cotidianamente. Organizaciones públicas y privadas en materia hidráulica. Hoy en día, cuando la ley escrita se ha convertido en la única fuente del derecho positivo mexicano, nos cuesta trabajo reconocer la existencia de otras instituciones. Para el caso de la Organización Social para el Uso y Manejo del Agua, las fuentes donde podemos reconocerlas son múltiples y las hay de carácter público y privado. Las fuentes de carácter público son más fáciles de reconocer, aunque para el periodo colonial y siglo XIX son menos abundantes. Hablamos de las ordenanzas y leyes que autoridades políticas municipales y estatales expidieron para el arreglo de los usos del agua. Al respecto se cuentan con varios documentos paradigmáticos. De la época colonial están las ordenanzas de la villa de Salamanca en el antiguo obispado de Michoacán, elaboradas por el Cabildo de la villa en 1611. Los repartimientos de agua establecidos por las autoridades coloniales son otro tipo de documento de carácter legal que no han llamado mucho la atención a los estudiosos de los sistemas hidráulicos, pero que nos describen el funcionamiento de los sistemas de riego y la organización social que los acompañaba. Son de destacarse los repartimientos de agua del río Cantarranas, del Estado de México, 1596, del río Atoyac en Puebla, 1635, del río Querétaro, 1654, del manantial de la Mena y la Luna, San Luis Potosí, 1791, del río Salado en el actual Estado de Hidalgo, 1793, entre otros. Las que sí aparecen en mayor número son las leyes locales expedidas por cabildos y gobiernos estatales ya en pleno siglo XIX. Para el caso tenemos el Reglamento Económico de la Distribución y Conservación de las Aguas de los Pueblos de Sonora, 1843, el Reglamento de Aguas del Pueblo de Alfajayucan,
1849, el de Valle de Santiago, 1850, Nombre de Dios, 1854, la Ley de Aguas y Tierras de Nuevo León, 1857, el Reglamento de Aguas de Zamora, del 60, el de Uruapan, del 80, la Ley de Aguas del Estado de Guerrero, de 1896, y la de Oaxaca, de 1906, entre muchos etcéteras. Un común denominador de estos documentos es que la Organización Social para el Riego aparece claramente dirigida por una autoridad política con un acotamiento importante. Esta autoridad política es local y regional y en muchos de los casos se luchó para que así permaneciera incluso hasta el siglo XX. En el ámbito de sus funciones, esta autoridad se encargaba de conceder o legitimar derechos de agua, de hacer y vigilar su reparto, el mantenimiento de la red hidráulica, su construcción y o reparación, de las restricciones en su uso, de la intermediación y resolución de conflictos, del cobro de derechos de uso y el manejo de lo que pudiera considerarse como una burocracia o un aparato administrativo. En otras palabras, ejercían el dominio eminente del recurso. En el tema de la intervención de las autoridades locales, las ordenanzas de la Villa de Salamanca en el actual estado de Guanajuato son claras. En su primer artículo se encargan de fijar su función de autoridad máxima en el tema del agua, pues acuerdan la posibilidad de hacer presas sobre la derivación del Río Grande o Lerma a costa de los labradores, pero el cabildo de la villa se coloca como la institución que hace el repartimiento entre los interesados. Menos visible, pero igualmente importante y ciertamente más numerosa, es la organización social de tipo privado. Su atomización es directamente proporcional al tipo de documentos que nos puede dar cuenta de su existencia. Un acuerdo, un convenio, una escritura de compraventa, una carta y en no pocas ocasiones el solo funcionamiento cotidiano del sistema nos pueden demostrar que a pesar de que la organización social no es visible, sí se hizo y se hace sentir. En no poco de estos casos, parece que estas organizaciones mantenían el dominio eminente, resultado de un proceso de patrimonialización de los derechos de agua y de la tierra de larga trayectoria. Es el caso del convenio, por ejemplo, de distribución de las aguas del río Tepozotlán, en el actual Estado de México, firmado el 17 de diciembre de 1593 entre la Compañía de Jesús y las autoridades comunales de los pueblos de Tepozotlán, Jaltoc y Cuautlalpan. El convenio, como un documento simple de mutuo entendimiento, parece poner fin a las diferencias entre los jesuitas, dueños de un molino de trigo, y los indios de los pueblos mencionados que hacían uso de las aguas para riego de sus tierras. Para el cuidado de la distribución de las aguas, las partes acuerdan que los pueblos nombren a un topil o persona encargada de cuidar el reparto. Bien, termino. No voy a poder abordar el problema de la estatización. Termino pues diciendo que sobre las comunidades, sobre todas estas comunidades de riego, de usuarios del agua en México, públicas y privadas, se aplicó una política pública en los tres sentidos referidos. Por un lado, la nacionalización de los recursos, es decir, declara el gobierno federal, ¿no?, o empieza a aplicar la política del gobierno federal de considerarlos como bienes de la nación, el recurso agua, la federalización, que se entendería en este hecho en que el gobierno federal, como representante del Estado mexicano, interviene en los recursos, aplica reglamentos, aplica una normatividad, aplica una política pública para que los usuarios, antiguos propietarios de estas aguas o antiguos usuarios que se consideraban propietarios de estas aguas, recurran al gobierno federal, a una instancia burocrática que fue la quinta sección de la Secretaría de Fomento, a legalizar sus derechos de agua preexistentes, y la estatización, es decir, de qué manera estas asociaciones que habían en algunas ocasiones funcionado desde el siglo XVI, en el siglo XX, en el siglo XIX, a partir de 1888, se empiezan a integrar o empiezan a ser obligadas a su integración
como parte de una política ya nacional que, traducida en siglo XX, en las políticas del siglo XX, no son ni más ni menos que las unidades de riego que hoy funcionan como parte de la Comisión Nacional del Agua. Como ya se comentó, se tratan de 3 conceptos y 3 procesos íntimamente relacionados que pueden llegar a confundirse y cuyo punto de partida lo hemos colocado en la Ley General de Vías de Comunicación del 5 de julio de 1888. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Carlos Cerrejón Peredo. Todos ustedes lo conocen, tengo que abreviar su semblanza, su presentación, pero saben, teólogo, historiador, escritor, investigador, académico, se ha especializado en la historia virreinal de Nueva España, en la etapa de la Guerra de Independencia de México, así como en la historia de Michoacán. Ha sido decorado con los premios José Tocabén por La Voz de Michoacán, premio en concurso de investigación histórica sobre la ciudad de Morelia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Gobierno del Estado de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia, por la obra Los orígenes de Guayangareo, Valladolid, en 1991, y la presea Exaval por la Sociedad de Exalumnos del Instituto de Valladolid, en 1997. Es autor de muchas publicaciones, más de 24 me señalan aquí, y ha hecho semblanzas biográficas de personajes históricos como Hidalgo antes del grito de Dolores, publicada en 1992, Principio y final de Guadalupe Victoria, publicada en 1993, e Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, publicada en 2011, por señalar algunos. Le damos la palabra al doctor Cerrejón. Gracias. Gracias por la invitación, Erika, Pani y organizadores, y qué gusto estar aquí con Andrés. Bien, Andrés Lira, formador y presidente en el Colegio de Michoacán. Decía don Luis González, el Colegio de Michoacán ha logrado seducir a un buen número de distinguidos investigadores de la capital. Uno de los seducidos fue Andrés Lira González. Desde julio a septiembre de 1980, fue al Colegio de Michoacán como profesor visitante para impartir el curso de Teoría de la Historia. Luego llegó con su esposa Cecilia Noriega a principios de 1982 a integrarse al Centro de Estudios Históricos. A partir de agosto de ese año hasta mayo de 85 fue su coordinador e impartió diversas asignaturas. En aquel periodo, hace exactamente 30 años, apareció su libro Comunidades Indígenas frente a la Ciudad de México. Y también por entonces, don Luis González le pidió formulara un proyecto de doctorado en el Colegio de Michoacán. Luego de reflexiones y diálogos, lo fue elaborando con los siguientes criterios, según sus propias palabras. Un programa riguroso de seminarios de investigación y cursos complementarios, acogiendo candidatos probados por sus antecedentes académicos. Programa que responda tanto a la vocación del solicitante como a las necesidades del país. Este programa, continúa, capitalizará en la formalidad académica lo que efectivamente se ha realizado como labor intelectual. En una época de escasez de recursos, hay que sumar y aprovechar lo que realmente se tiene. Y creo, decía, que hay muchas posibilidades desaprovechadas en investigadores que no encuentran un ambiente y programas adecuados para realizar proyectos intelectuales. A estos, como candidatos idóneos, se orienta el programa de doctorado en Ciencias Sociales. Este programa se echaría a andar siendo Andrés presidente del Colegio de Michoacán. La clarividencia de esta iniciativa se ha demostrado. Ha sido una de las cerezas de nuestro pastel. Se han graduado en él 96 doctores que han ocupado primeros puestos en la vida académica y en el servicio público del país,
y cuyas tesis se han publicado. De varios de ellos, Andrés ha sido su director. Esto nos invita a ponderar los años de su magisterio en Zamora. Y no lo voy a hacer con mis palabras, sino con la voz de varios de sus alumnos. Carlos Juárez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recuerda lo siguiente: tuve la fortuna de que el doctor Lira me impartiera 2 seminarios que versaron sobre las instituciones y las ideas en México del periodo novohispano al siglo XIX. La sabiduría y destreza desplegadas por el maestro Andrés Lira, aunados a su prudencia y sencillez personal, me permitieron pulsar y conocer la formación de las instituciones, todo ello en el contexto de las ideas hispanoamericanas. A través de dichos seminarios, conocí las aportaciones de pensadores como José Ortega y Gasset, José Miranda, Edmundo Gorman, José María Otzcaptequi, José Gauss, Ramón Iglesia, Silvio Zavala, Luis González y Nettie Lee Benson, entre otros. La reflexión constante y una revisión crítica de las fuentes históricas fue una enseñanza invaluable que recibí del doctor Lira. Moisés Franco, del Colegio de Michoacán, lo resume así: sus clases eran cautivadoras por su exposición y precisión. Por su parte, Francisco Meyer, de la Universidad Autónoma de Querétaro, da este testimonio. Durante el curso de Teoría de la Historia, el doctor Lira nos informó, ilustró y convenció sobre la necesidad de la teoría de la historia. Necesidad y no conveniencia. Es lo que debe tener el historiador en cuenta sobre la teoría. En historiografía no suele bastar con el empirismo crítico. Debe haber un modelo que estructure nuestro saber y lo haga epistemológicamente posible. El doctor Lira nos ofreció una gama grande y variada de posibilidades teóricas referentes a la disciplina histórica, pero nos exigió con erudición, rigor y ejemplo personal adoptar una, conocerla y tratarla con seriedad profesional. Como seguidor académico del doctor Lira, he optado, dice Francisco Meyer, por la ciencia social comprensiva y su campo disciplinar histórico. Óscar Macín, aquí presente, de este colegio, abunda y reflexiona sobre aquel magisterio diciendo: Andrés despertó en mí el interés y la sensibilidad por la perspectiva jurídica cuando se da cuenta del pasado. Su curso en la maestría, llamado Estado, Derecho y Sociedad, se hacía ya eco de una importante renovación de la historia del derecho que, poco más de 2 décadas después, ha venido a transformar la historiografía. El propósito del curso consistía en examinar las implicaciones del poder, su normatividad y el orden social. Al filo de los años, aquel ejercicio académico que entreverara la tríada de poder, derecho y sociedad me ha permitido dilucidar algunos postulados en lo tocante a la era novohispana. El poder no despejó una esfera pública distinta de un orden social constituido por cuerpos, cada uno dotado de una jurisdicción, sino que se ejerció mediante una organización reticular fundida en la totalidad de dicho orden. La dicotomía Estado-Iglesia, a la que estamos tan habituados y que proyectamos sin reservas sobre el pasado remoto, nos había impedido reflexionar sobre el carácter esencialmente extensivo de la segunda, o mejor dicho, sobre la situación de los cuerpos eclesiásticos en el orden social. María Isabel Sánchez, del Centro Regional INA Michoacán, señala 2 virtudes de Andrés. Me llamó mucho la atención su capacidad de penetrar las fuentes. Con gran talento nos contextualizaba a cada autor. Otra cualidad es su manera de corregir, nunca humillante y siempre estimulante,
como una invitación a esforzarnos. Es muy generoso. De manera semejante, Juvenal Jaramillo no solo se refiere al académico, sino se acerca a la persona. Tuve al doctor Andrés Lira como profesor de las materias de Historia Social y Política de México, siglo XIX, y de Historiografía Universal, siglos XVIII y XIX. Ambos cursos de un excelente nivel, así por el dominio de la materia como por la destreza expositiva. Recuerdo a un hombre muy serio y profesional, siempre formal y educado. Era exigente y crítico, tanto de los errores de los autores analizados como de los que cometíamos los estudiantes durante las presentaciones. Esto último fue una de las cosas que más incidieron en mi formación. También recuerdo su disposición para orientarnos con lecturas o canalizarnos con los académicos adecuados. El doctor Lira siempre me pareció un hombre generoso y de ello dio varias pruebas. Recuerdo, por ejemplo, que en mi época los becarios de CONACYT recibíamos una beca sumamente escuálida y que muchas veces nos llegaba con retraso. Sabedor de ello, él, como presidente que era del colegio, nos llegó a apoyar económicamente con préstamos e invitaciones a comer. Una mujer, Luise Enkerlin, penetra aún más en el significado de aquel magisterio y liderazgo. Andrés Lira, más que un profesor, fue uno de mis maestros, es decir, aquel que te forma. Se preocupaba por nuestro bienestar, que no solo se reducía a los logros académicos, sino a todo aquello que nos pudiera hacer falta. Tener en dónde vivir, médico a la mano, escuela para los hijos, etc. En pocas palabras, el presidente del colegio veía porque pudiéramos sobrevivir al Zamorazo. Una forma de sobrevivir eran las fiestas. Me acuerdo de las tertulias en su casa, donde compartíamos con una guitarra, un buen tequila, chistes y bromas con Cecilia, su esposa, y sus 2 hijos. Como maestro fue inigualable. Nos enseñó que la historia se digiere y para ello necesita tiempo. Tiempo para formarse un criterio y tiempo para aportar algo nuevo. Respetó además nuestros propios procesos. Recuerdo sus críticas a las nuevas políticas y exigencias en la investigación, en donde lo importante es cumplir las metas cuantitativas, dejando de lado la calidad, la profundidad en el análisis. Antes, me dijo en una reunión, para publicar tenía uno que aportar buenas ideas. Ahora, muchas publicaciones no tienen ni media. Creo que hoy, más que nunca, maestros como Andrés son indispensables. Son indispensables los maestros que asumen que las ciencias sociales son un proceso de construcción con diferentes ritmos y tiempos. Esta enseñanza la atesoro. Los últimos testimonios apuntan hacia el papel del doctor Lira como presidente del Colegio de Michoacán, cargo que desempeñó de mayo de 1985 a marzo de 91. No voy a referirme a los logros del colegio en aquella gestión, cuando se duplicó el número de excelentes profesores e investigadores, de alumnos, de publicaciones y participaciones en foros, cuando se levantó la infraestructura material de las instalaciones propias en 3 edificios y se aumentaron los departamentos de apoyo. En fin, cuando la biblioteca se acrecentó sobremanera y allegó preciosos fondos especiales como el Armandino Pruneda y el Alvarado Contreras. En el informe relativo a 1985, el doctor Lira podía afirmar que el colegio ha llegado a una etapa de consolidación y añadía, ello aconseja un crecimiento moderado. Ahí están los datos duros.
Pero creo que a distancia es más importante traer a colación los criterios que normaron aquellos 6 años. Ante la válida necesidad de que las instituciones de investigación y educación tomaran en cuenta los problemas de actualidad y ante la exclusión de otra problemática menos útil, el presidente del colegio advertía con su habitual sapiencia. Cierto es que tanto en la investigación como en la docencia urge orientar los programas hacia los problemas que más nos conciernen en situaciones críticas. Pero ello no implica una definición utilitaria o de asesoría a planes de acción. El conocimiento utilitario hace énfasis en lo inmediato y manipulable. Deja fuera situaciones que operan a largo plazo y suele favorecer la improvisación. La labor intelectual no debe conocer limitación, solo arraiga en la libertad que favorece el desarrollo de verdaderas vocaciones. Tal ha sido y seguirá siendo la guía de nuestros programas de investigación y docencia. La administración, continuaba diciendo, como apoyo a las actividades sustantivas, parece complicarse día con día. Una época de recortes financieros impone mejor acierto en el manejo de los recursos. La simplicidad de trámites e informes es lo ideal, pero el control administrativo parece contradecir esta estrategia. Se nos piden más y más detallados informes y a veces muy poco adecuados para apreciar la labor intelectual. Esto sobrecarga de trabajo a los académicos y al personal administrativo. Pero esto era predicar en el desierto. En informes posteriores, la discreta protesta de Andrés Lira se dejaba oír una y otra vez en estos términos. Subsiste, aumentado cada vez, el problema del exceso de requerimientos informativos y multiplicación de instancias. Pero más grave que lo implicado en esas exigencias era la insistencia de alguna burocracia en ver dinero. Nuestro presidente contestaba: la situación financiera es sana y la de provecho, no la de comercialización, se obtiene tanto en la investigación y la docencia como en la difusión. Tales señalamientos tenían como trasfondo la reubicación del colegio como entidad paraestatal y, en consecuencia, la sujeción a una luz de requerimientos sobre rendimientos cuantitativos e ingresos propios. El propósito era claro. Como entidad paraestatal, el colegio debía ofrecer utilidades contantes y sonantes. Se inició desde entonces un proceso de constante aclaración por parte de la presidencia del colegio sobre el sentido y el valor de las ciencias sociales y las humanidades frente a autoridades de ese sector paraestatal. De tal manera, en un informe Andrés Lira hubo de precisar: el comisario de la Secretaría de la Contraloría me aconsejó que presentara metas, logros y problemas de los aspectos sustantivos y administrativos, destacándolos cuantitativamente y evitando, de ser posible, la descripción. Me he propuesto, decía Andrés, satisfacer esa exigencia, pero la conclusión crítica debe sustentarse en una descripción somera de las labores. Estas son constantes y no siempre se adecúan al corte numérico. No negaba el doctor Lira que las mediciones son convenientes, pero no tuvo miedo de criticar de manera sostenida su radical insuficiencia frente a las autoridades públicas,
pues en el siguiente informe señalaba: sabemos lo incierto que en ocasiones resultan las aproximaciones cuantitativas a una profesión como la intelectual, que se define y se redefine en su marcha. Volvería asimismo a emprenderla contra la exclusividad de investigaciones inmediatamente utilitarias en esta forma. La investigación básica, científico-social y humanística, se beneficia aquí advirtiendo cuestiones de urgencia, como son las cuestiones ecológicas y de acomodos sociales, pero también procesos de larga duración en la sociedad y en la cultura. Ambas son indispensables. Además, no sabemos cuáles situaciones se tornarán problemáticas en un momento dado. La aportación desinteresada, entre comillas, es indispensable en un país tan extenso y complejo como el nuestro. Y cerró su último informe con estas palabras: habría que cuidar el señalamiento de aquellos aspectos que no alcanzan a apreciarse en indicadores eminentemente cuantitativos. Uno es la continuidad en las labores de investigación, formación de investigadores y difusión de los conocimientos. Otro es el énfasis en la calidad sobre la cantidad. La insistencia de Andrés y de otros sobre la prioridad de la calidad, la continuidad del trabajo y las investigaciones libres de los apremios y del pragmatismo, años después darían algún fruto, cuando las instancias de control numérico añadieron la estimación cualitativa por parte de pares académicos en las evaluaciones. Hubo otro criterio que normó la gestión del doctor Lira, criterio peculiar para el Colegio de Michoacán. Ante el peligro de encerrarnos en nuestros límites provincianos, desde los primeros años señalaba: en un país tan complejo como el nuestro, es un logro romper el parroquialismo, fortaleciendo la visión de nuestra diversidad regional. Y luego precisaba: el colegio ha colaborado en el proceso de descentralización científica y docente, al tiempo que ha buscado la visión integral del país, pues se acentúa la preferencia por los estudios regionales, pero no ha renunciado a visiones teóricas y totales. Y al insistir en lo regional, lo ha hecho fijándose en diversas partes del país y atrayendo profesores y estudiantes de otros lugares. El Colegio de Michoacán ha reafirmado su tarea descentralizadora y de integración nacional. En el fondo de esta visión había un criterio epistemológico. Decía: además de visiones generales, en los estudios regionales se ha enfatizado la relación de las localidades en el contexto nacional e internacional. El colegio ha favorecido la experiencia diversificadora y los puntos comparativos en las ciencias sociales y las humanidades. Cuando Andrés volvió la vista hacia atrás y pensó en el colegio desde sus inicios, pudo decir: un ritmo sostenido a lo largo de 12 años de vida de la institución. Don Luis González tributó este reconocimiento. El colegio está presidido con agilidad e inteligencia por don Andrés Lira. Por mi parte, me cupo la suerte de colaborar cercanamente con él como secretario general. Aprendí mucho de su capacidad de liderazgo, de sus saberes académicos y de sabiduría de la vida. De la multitud de recuerdos, solo espigaré alguno que otro. Hablando de la moderada discreción en acudir a personajes de influencia a fin de conseguir apoyo o resolver problemas, solía decir: no hay que desgastar
esas relaciones. Ante cualquier tipo de evaluación de personas o resultados, su primer criterio siempre ha sido: hay que ponderar lo positivo. Y en materia de investigación, solía ponderar lo fértil que podía implicar, esto es, sus mejores posibilidades. Si se trataba de comprender por qué alguien tomaba tales o cuales decisiones, acertadas o no, señalaba: es que uno le da la razón a la persona con quien convive. Una de sus actividades tempraneras, cuando los pájaros de Jacona emprendían sus trinos, era acompañarlos con su guitarra. Cuando era coordinador, iba y venía en bicicleta, hacía el mandado en el mercado. De presidente, gustaba celebrar en el colegio las posadas en forma tradicional. Se entusiasmaba cuando leía a O'Gorman, aquilatando su prosa y su forma de alegato jurídico. No menos gozaba con los textos de José Gaos y otros. Tiene la capacidad de contagiar esa admiración. Como dije, en su tiempo el colegio entró a formar parte de las entidades paraestatales y cuando asediaba la multitud de requisitos burocráticos con las consiguientes amenazas de fincamiento de responsabilidad, hablaba del riesgo de ir a la cárcel, pero añadía que finalmente en este país muchas gentes honradas habían estado en ella. Como amigo de la claridad y la sinceridad, sin dejar el respeto y la circunspección, comentaba con frecuencia que lo más claro es lo más educado. Voy a terminar con elocuente testimonio de una alumna de aquellos tiempos. No lo fue del doctor Lira, sino del Centro de Estudios Rurales. Se llama Lourdes Barón, y estas son sus palabras. Recuerdo al doctor Lira como presidente, con su siempre amable y humano trato, velando por las generaciones de estudiantes a su cargo en los 4 centros del colegio, siempre atento, pendiente y dispuesto a escuchar. Alguien que hablaba con acciones en congruencia con sus palabras y su absoluto compromiso. Una lección de vida que nos dio el doctor Andrés durante un conflicto que enfrentábamos como generación de alumnos fue el de ser quien saca agua de las piedras y no ser quien, donde ve agua, pone piedras, de acuerdo a sus propias palabras y a su propio ejemplo. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Errejón. Ahora toca el turno al doctor Alberto Carrillo Cázares. El doctor Carrillo, como todos ustedes saben, es profesor investigador del Centro de Estudio de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, licenciado en Teología, doctor en Historia Novohispana, fundador y coordinador del Seminario Internacional Concilios Provinciales Mexicanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, estudioso de la historia prehispánica mexicana y de las etapas coloniales. Su línea de investigación abarca desde los estudios étnicos hasta estudios históricos de la teología. Docente del Colegio de Michoacán y miembro de su programa de doctorado, ha impartido cursos y talleres de sus especialidades desde 1994. Obtuvo el premio Javier Clavijero en la categoría de Estudios de Etnohistoria en 2001 y la presea José María Clavadas en 1999. Entre sus publicaciones está Michoacán en el otoño del siglo XVII, La guerra de los chichimecas por Fray Guillermo de Santa María, El debate sobre la guerra chichimeca, entre muchos otros. Doy la palabra al doctor Carrillo, que
tituló a su ponencia Los Concilios Provinciales Mexicanos, un proyecto potenciado dentro de la formación política de México. Muchas gracias por invitarme y dar un testimonio de lo que yo considero magnanimidad, discreción, generosidad de un mecenas. Y lo voy a ubicar en 3 escenarios. El escenario de un proyecto que me ha tocado coordinar y ha recibido su apoyo, unos recuerdos del tiempo en que lo tuve como maestro principalmente en un seminario muy interesante sobre seminario de investigación, donde aprendimos, y yo aprendí principalmente algo que me ha permitido seguir con esta vocación de investigar. Y finalmente un escenario con memorias familiares. El proyecto Concilios Provinciales Mexicanos sugirió para mí un adelanto y un reconocimiento de lo que significaron los concilios provinciales, sobre todo del siglo XVI. Al estudiar los avatares de la manera como se enfrentó la guerra chichimeca, me di cuenta de la importancia de la resolución del Concilio III para justificar una nueva manera de enfrentar la guerra contra las naciones rebeldes, los chichimecas. El concilio se opuso a considerar una guerra justa contra los chichimecas y el concilio propuso que la única solución era reconocer el derecho de defensa de las tribus rebeldes. Ese interés por la participación de los concilios eclesiásticos en asuntos de primera importancia para la sobrevivencia de los grupos nativos de este nuevo mundo, me interesó por recuperar toda la documentación sobre los concilios que se había perdido y que se encontraba en archivos extranjeros. Poco a poco fui teniendo la oportunidad de recuperar esas fuentes de conocimiento de lo que significó la participación en el siglo XVI de estas asambleas eclesiales. Cuando traté de dedicarme a este proyecto de los concilios, se lo comenté a mi maestro también, que acabamos de escuchar, porque en él encontraba siempre una luz muy clara para resolver estas como dudas de cómo emprender un proyecto. Y Carlos Cerrejón me dijo, si quieres llevar a cabo ese proyecto, forma un grupo de investigadores que te acompañe. Así nació este proyecto de concilios que ha recibido finalmente un apoyo muy importante de don Andrés Lira. Ese proyecto de concilios provinciales mexicanos se inició
en el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán en septiembre del año 2003. En su primera etapa, el proyecto se dirigió al estudio y edición de los manuscritos originales que estaban en California, y con esta finalidad se emprendieron, primero, la formación del grupo de investigadores, tanto de nuestro país como de otros investigadores que se interesaron por el tema. Esa celebración este proyecto comenzó por una celebración de seminarios internacionales que comenzaron con un grupo muy importante, tanto de México, de España, de Italia y finalmente de Argentina y de Alemania. En el grupo de investigadores, no lo voy a enumerar, nada más teníamos profesores del Colegio de Michoacán, de la Universidad Pontificia de México, del Instituto Mexicano de Filosofía e Teología, también aquí de México, y de las universidades de Zacatecas, de Michoacán, de la UNAM, de Querétaro, de Colima, del INA de Puebla y de la Universidad Santa Cruz de Roma, de la Asociación American Historical Association, en que nos acompañó Stafford Poole, y de la Universidad de Granada, así como de la Universidad de Navarra con Elisa Luque Alcaide, y finalmente de Tomás Dube, tanto de la Universidad Católica de Argentina como del Instituto Max Planck de Alemania. Los seminarios empezaron en el Centro de Estudios de las Tradiciones primero en septiembre de 2003, y se fueron sucediendo año con año hasta el momento en que se realizó el 6º seminario internacional en octubre de 2007. En este momento, en este seminario participaron también gentes del Colegio de Michoacán, de la Universidad Pontificia de México, de la Autónoma de Querétaro, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Católica de Argentina con Tomás Dube y Nelson de la Ferrera, con Martínez Ferrer de la Santa Cruz y Luis Díaz de la Guardia de la Universidad de Granada. El 7º seminario tuvo la asistencia del doctor Lira. Se lo platiqué de una manera informal en un encuentro en el colegio. Le dije, lo invitamos al seminario. Inmediatamente se interesó, nos acompañó en ese seminario que se realizó, por cierto, en La Piedad, Michoacán. Ese fue el comienzo de un apoyo constante, sencillo, que nos permitió extender el interés por los concilios provinciales mexicanos, no solo en el grupo que nosotros habíamos logrado reunir, sino en ese poder de convocatoria que tiene el doctor Lira, que interesó a mucha gente del Distrito Federal, de otras universidades y de muchos investigadores relacionados con sus proyectos o el proyecto ese principal de la formación política de México. Gracias a este interés que en ese seminario 8º del proyecto Concilios nos dio el doctor Lira, los seminarios internacionales se celebraron el 9º, 10º y 11º en el Colegio de México. Se mejoró
la participación, se hizo más intenso el grupo, más decidido el grupo de investigadores que se interesaron por los concilios. Parece que no había habido oportunidad en años anteriores para que otros investigadores tuvieran en mente interesarse por estas magnas asambleas de la provincia mexicana. De manera que estos últimos seminarios tuvieron el apoyo para enfrentar el desafío mayor que tienen estos acontecimientos, que es su financiamiento. De manera que a partir de este año del 2011, tanto el Colegio de Michoacán como el Colegio de México se hicieron cargo de todo el apoyo financiero que necesitaban los concilios. Yo creo que un proyecto como estos no hubiera tenido la fortaleza para poder ofrecer lo que ha ofrecido. Resultados de este proyecto de concilios son 5 tomos con 7 volúmenes publicados sobre los manuscritos perdidos que nos dan razón de la riqueza de la participación eclesial y la participación de los principales pensadores del siglo XVI para fortalecer la vida de los pueblos indígenas, especialmente de los rebeldes que enfrentaban el riesgo de la guerra. Los concilios provinciales se preocuparon no solamente de temas propiamente religiosos, sino de temas fundamentales para la vida de los pueblos de estas tierras. Yo creo que difícilmente nuestro proyecto de concilios provinciales hubiera tenido el éxito, el reconocimiento. Ha llegado el momento que el Colegio Michoacán, a través de su presidencia, consideró el proyecto Concilios como un proyecto de éxito. Y de éxito no personal, de éxito comunitario. Ha sido una amplia gama de participantes de todas las instituciones que se han interesado por estos proyectos. Por eso, mi agradecimiento para un proyecto que hubiera tenido que fenecer muchos días antes de los días que vivimos. Me voy a referir ahora a mis impresiones del tiempo en que me tocó la suerte de ser alumno del Colegio de Michoacán. Una vez le dije a mi querido amigo don Carlos Cerrejón, me interesa encontrar orientación y guía para un trabajo que quiero hacer. Yo ya conseguí de mi obispo que sin jubilarme me diera por libre. Entonces voy a ver cómo aprovecho mi tiempo. Y me dijo, nada, si quieres algo del colegio, vente como alumno. Pues me fui como alumno. 2 años de ir y venir de La Piedad a Michoacán. Tenía yo entonces un Karmann Ghia de muy buen motor por el que me trasladaba. Tanto así que yo pensé que al final de los 2 años quizás no recibiera un título de maestría, pero sí uno de muy buen chofer de línea para poderme aventurar al porvenir.
Bien, pues fui alumno, y fui alumno muy afortunado. Alumno en que el Centro de Estudios de las Tradiciones tenía entre sus maestros al doctor Lira, con otros que todos reconocemos. Ese tiempo de alumno fue para mí un rejuvenecimiento. Estaba entre puros chiquillos y algunos no me soportaban y le decían al profesor, no, si este es como dicen, no sabe tanto el diablo por diablo, sino por viejo. Convivir con los muchachos no era fácil para mí, pero se me hizo encantador. Era una manera de rejuvenecer y de emprender una nueva vida. En momentos difíciles tuve que acudir para que, no sé qué, como que temía que me iban a reprobar en una materia. Y le fui a decir al señor Lira, me están amenazando con que me van a echar para afuera. Me dijo, no se preocupe, yo voy a ser el que voy a tener a mi cargo esa disciplina el seminario de investigación. Y yo puedo ver qué calificación recibió usted en el anterior para ver si lo paso al próximo, a la próxima etapa del seminario de investigación. No sé cómo, pero me pasó. Luego tuve la fortuna de que fuera mi director de tesis de maestría dedicada al estudio del Fénix del Amor. Fénix del Amor es una obra muy curiosa, publicada en 1764 por el primer párroco de La Piedad, sobre el Cristo venerado en ese pueblo del obispado de Michoacán. El autor, Agustín Francisco Esquivel y Vargas, siendo cura de La Piedad, se hizo su doctorado en la Universidad de México. Iba y venía. Había sido alumno del colegio universitario de Celaya, que tenían ahí los franciscanos, y estando de párroco allí, pues insistió en conseguir su doctorado y estuvo asistiendo a México. Finalmente obtuvo el doctorado, publicó una tesis muy interesante sobre la imagen o todo lo que representa la Virgen María como esposa de la Iglesia y como la protectora de la Iglesia. En fin, en este tiempo yo pensé que mi mejor trabajo debía ser hacer un estudio de esta obra, El Fénix del Amor. El Fénix significó no solamente la recuperación de la tradición oral sobre la aparición de esa imagen del Señor de la Piedad en ese pueblo, sino la primera historia del pueblo. Cómo un pueblo se forma alrededor de una imagen. Y decía don Andrés, una imagen era en aquel tiempo como si se estableciera una refinería de petróleos mexicanos en Salamanca. Las comparaciones eran muy interesantes. Esta tesis sobre el libro del primer párroco de La Piedad, que no era un personaje cualquiera. Una vez que terminó su trabajo parroquial, fue invitado por el obispo Sánchez de Tagle, nada menos que para ser
el primer rector del seminario tridentino de Valladolid, de Michoacán. Y además tuvo una cátedra, la Cátedra de Sagrada Escritura. Al terminar la obra, tenía yo no solamente la historia del Cristo, sino la historia del pueblo. Y la obra se ha seguido publicando, lleva tres ediciones y sigue siendo para el pueblo de la Piedad el espejo donde se mira. Ese trabajo no hubiera sido posible de mi tesis sin la sapiente dirección y paciencia del doctor Lira. Yo lo estuve trabajando y yo tenía como la idea de hacer la historia universal de la Piedad. Y después de revisar unas páginas me dijo, hasta aquí. Nada más. Yo respiré, ¿no? Porque dije, la universal me hubiera costado hasta el último día de mi vida. ¿Cómo pude terminar una tesis tan pronto, que fue la primera que se produjo en el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán? Además de ser la primera tesis que se estudió, fue también la primera que se pudo imprimir, porque el doctor Lira, y estaba ahí también estaba don Luis, sí, entre los dos, ¿verdad? Ellos fueron los sinodales y me dijeron, ¿por qué me habla de usted? Haga usted todo lo posible por sacar pronto la impresión de este libro. Y le seguí el consejo y el mismo año fue cuando salió la publicación de una tesis de alguien que no sabía ni siquiera hacer un artículo para las revistas. Bueno, ¿qué hubiera sido de mi estancia allí? Yo creo que me hubieran corrido pronto, porque con una sola descalificación, con una suspensión de una sola materia, allí terminaba la estancia de cualquiera de los alumnos en aquella época del Colegio de Michoacán. Termino, porque ya me están aquí jalando las orejas, termino con lo que el trato del maestro Lira significó para mí, con un grande afecto y consideración. Entre mis recuerdos conservo aquellas menciones de don Andrés hacia un tío suyo, el padre jesuita Carlos Lira, que fue mi profesor en el Seminario Nacional de Montezuma, en Nuevo México. Me preguntaba don Andrés, ¿cómo era mi tío Carlos? Su tío Carlos es el profesor de filosofía en el tercer año de esta disciplina, que comprendía ética y teodicea, clase diaria de filosofía. Sus clases de don Carlos Lira eran de una extraordinaria claridad. Se desarrollaban en 3 exposiciones encaminadas a que no quedara alumno que no las entendiera. A la primera le dedicaba una amplia exposición de la tesis del día, en la segunda hacía un resumen breve y en la tercera una brevísima síntesis para asegurar su comprensión. Lo curioso es que después de cada etapa preguntaba al más, iba a decir al más tonto, al más distraído del grupo y le decía, ¿entendiste, Nereo? A lo que el aludido invariablemente respondía, sí, padre. Y el padre Lira decía, sí, tú. Luego realizaba la segunda exposición. ¿Entendiste, Nereo? Sí, sí, tú. Mira, para que no tengas duda, te voy a hacer una tercera exposición. Bueno, todo era reír
y entender. En la obra de Montezuma Íntimo se hace memoria del padre Lira, como muy preocupado porque tuviéramos abundancia de bibliografía actual para todo nuestro trabajo. Después de Montezuma, y con esto voy a terminar, el padre Lira fue enviado al Colegio Latinoamericano de Roma, cuyos alumnos asistían a la Universidad Gregoriana. Dado que muchos de los profesores de aquella institución provenían de diversos países, unos eran alemanes, franceses, holandeses, gringos, y las clases eran en latín y con acento alemán y con acento francés, para algunos alumnos eran dificilísimos las sesiones de la Gregoriana. Y entonces los jesuitas inventaron los profesores repetidores. En el Pío Latino se les aclaraban las dudas. Si no habían entendido nada, y él se procuraba que entendieran. Y otra vez, ¿entendiste, Nereo? Él era repetidor. Y fue un repetidor inolvidable en la Universidad Gregoriana y en el Pío Latino americano. Le debo también al doctor Lira, que una vez me dijo, tiene usted por ahí un librito que se llama El Diaconado Femenino. A mi madre le va a interesar. Bueno, pues ahí va el regalo, porque su mamá era ministro extraordinario de la comunión, diaconisa, y mi libro trataba precisamente de las diaconisas en la iglesia primitiva. Casi eso que llaman la Inquisición, pero ahora le llaman el Santo Oficio, me pone en el índice este libro, El Diaconado Femenino. Pero don Andrés Lira no me lo puso en duda y se lo regaló a su mamá. En estos tres escenarios que he recorrido se pueden apreciar unos cuantos rasgos de esa plenitud de sabiduría, de discreción, de magnanimidad que caracterizan la persona y la obra de uno de los más preclaros maestros de nuestro tiempo. Los colegios de Michoacán y de México, la Academia Mexicana de la Historia y los incontables de México y las incontables comisiones académicas e institucionales que sigue cumpliendo a cabalidad para bien de la comunidad nacional e internacional, le merecen el más alto reconocimiento. Muchas gracias.